Mis amados, este es el tercer video de la serie sobre el pastorado y el diaconado en la mujer, que como decía el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 10 versículo 5, estamos derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y déjame decirle que en esta ocasión pues estamos nuevamente exponiendo y denunciando este tema que algunas personas lo han intentado normalizar y hacer pasar como si fuese palabra de Dios, pero que en realidad es abiertamente antibíblico. Y me refiero a todo esto relacionado con el pastorado y el diaconado femenino, que sencillamente son dos oficios delegados por Dios exclusivamente a hombres y que están siendo sencillamente usurpados por la rebeldía y la desobediencia de algunas mujeres que se están oponiendo al diseño y al orden establecido por Dios. Mire, el día de hoy vamos a responder dos preguntas que son realmente importantes. La primera, ¿acaso le es permitido bíblicamente a la mujer bautizar, o sea, ejercer o llevar a cabo el acto del bautismo en agua o por inmersión? Y la segunda, ¿le es permitido a la mujer sencillamente levantar una congregación y colocarse al frente como líder espiritual? Pues vamos a ver lo que dice la palabra de Dios, mis amados, nuestro fundamento de práctica y fe. Mire, de antemano quiero decirle que la Biblia guarda un silencio absoluto sobre mujeres que bauticen y no revela ni una sola de ellas que lo haya hecho alguna vez. Déjeme decirle, en el Nuevo Testamento todos los bautismos fueron realizados por hombres con autoridad espiritual. Por ejemplo, Juan el Bautista, los apóstoles, Felipe, Pablo, entre otros. Ahora, no hay un solo ejemplo, mis amados, de una mujer que haya estado bautizando. Y esto sencillamente porque el bautismo está vinculado al discipulado, a la enseñanza y a la autoridad, así como usted lo está escuchando. Por ejemplo, en la Santa Comisión, que fue ordenada de la boca del propio Jesús en Mateo 28, 19 al 20, dice: id y haced discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, e enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. Ahora, no pierda de vista estas tres palabras que Jesús está utilizando en este contexto. La primera, hacer discípulos. La segunda, bautizarlos. Y la tercera, enseñarles. Lo cual significa, mis amados, que el mandato de Jesús en base al bautismo en agua o por inmersión también incluye autoridad doctrinal, lo cual está reservado exclusivamente a líderes que son varones calificados, como ya lo hemos visto anteriormente en varias ocasiones. Ahora, el silencio bíblico no es accidental, esto no es casualidad. La Escritura sencillamente no contempla a mujeres ejerciendo esta función porque el bautismo está ligado al liderazgo espiritual conforme al patrón apostólico y la autoridad delegada por Cristo. Por lo tanto, aunque las mujeres como Febe, Priscila, Lidia o Junias, entre muchísimas otras, sirvieron fielmente a la iglesia, ninguna de ellas aparece bautizando. Ahora, también es muy importante aclarar que el bautismo en agua, su validez sencillamente no depende de la dignidad de la persona que va a estar con usted allí en las aguas, sino que esto se trata de la convicción personal de quien está siendo bautizado y de que este acto, mi amado, muy solemne, haya sido hecho conforme al mandato de Cristo, por inmersión, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como dice Mateo 28, 19, y como resultado de un nuevo nacimiento auténtico, genuino, verdadero. Ahora, yo quiero que ustedes presten muchísima atención a esto que voy a decir. Miren, si el bautismo le fue llevado a cabo en un contexto de desobediencia doctrinal, por ejemplo, bajo un liderazgo que no respeta el orden bíblico, sin convicción de bautismo de la persona que está siendo bautizada, incluso me decirle, de ni siquiera creerlo, tener en cuenta también que la fórmula bautismal ordenada por el propio Jesucristo, Mateo 28, 19, está basada en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esto, mis amados, puede ser distorsionado, de hecho lo está haciendo. Por lo tanto, no hay un propósito de entendimiento y el acto es acto mecánico. Por lo cual, si usted lo analiza desde este punto de vista, se va a dar cuenta que la persona que van a bautizar no tiene convicción de pecado y muy probablemente ni siquiera le ha sido revelado el verdadero significado del bautismo en agua o por inmersión. Y si, mire, si a esto le suma que no está siendo bautizado bajo la fórmula bautismal del propio Jesús, entonces, ¿de qué bautismo estamos hablando en realidad? Si esa persona probablemente no sea ni siquiera convertida y prácticamente la estén obligando o induciendo a bajar las aguas, o sencillamente guiada por sus propias emociones que son realmente temporales y muy volubles. Sin embargo, escucha esto, también si la persona fue bautizada en un contexto de herejía o de falso liderazgo espiritual, como por ejemplo iglesias que están centradas en el hombre o lideradas por mujeres que usurpan el rol pastoral, lo cual no tiene la aprobación de Dios, entonces es prudente y muy bíblico que esa persona busque un lugar donde pueda ser bautizada de manera bíblicamente correcta, pero ahora, o sea, en esta ocasión, con plena convicción, verdadero arrepentimiento y bajo el liderazgo conforme a la Escritura. Eso es mega importante, por favor considérelo. El bautismo en agua es un acto de obediencia, no es sencillamente un símbolo, y si fue hecho fuera del orden establecido por Dios,
volver a hacerlo con convicción escritural. En verdad, no es un error, sino un testimonio claro de que le fue revelada la verdad finalmente y que es guiado por el Espíritu Santo a obedecer en sujeción a la palabra de Dios. Eso, mis amados, es correcto bíblicamente hablando. Ahora, eso es con respecto al bautismo en agua o por inmersión, pero ¿qué hay entonces respecto al hecho de si la mujer le es permitido levantar una congregación y colocarse al frente con autoridad espiritual? Bueno, la respuesta bíblica y muy clara es no, mi amado, no puede, no le es dado ese lugar. Fundar, pastorear o ejercer autoridad espiritual sobre una iglesia local es una función reservada bíblicamente a los hombres que cumplan requisitos muy específicos establecidos en 1 de Timoteo capítulo 3 versículos 1 al 7 y Tito capítulo 1 versículos 5 al 9. Y déjame decirle que no existe absolutamente ni un solo caso, ni uno, mi amado, en toda la escritura, de que hable de una mujer levantando una congregación para que funja como iglesia o siendo sencillamente establecida como cabeza espiritual de una congregación. Eso no está en la Biblia, es un invento actual, algo que está fuera del contexto escritural. Pero déjame decirle algo, un argumento también muy común que buscan justificar para el pastorado femenino tras supuestas buenas intenciones es el siguiente: es que si el hombre no lo hace, pues entonces que la mujer lo haga, porque ese lugar no se puede quedar desocupado. No, no es así, mis amados. La Biblia no habla de eso. Este argumento, aunque pareciera emocionalmente comprensible, la realidad es que no es bíblico en lo absoluto. Dios no altera su orden por la ausencia de varones fieles. La salvación de las almas no depende de levantar un templo, sino de predicar el evangelio de salvación de Jesucristo, como vemos en Romanos capítulo 10 versículo 17. Y déjame decirle claramente algo, que muchos están pasando por alto que el cristiano significa literalmente seguidor de Cristo, que le pertenece a Jesucristo, porque Jesús, mi amado, es su Señor y Salvador. Y la palabra iglesia, eclesía, en el griego, significa asamblea o reunión de los llamados fuera. Por lo tanto, los cristianos, mis amados, podrán reunirse en un templo, pero su llamado bíblico está a salir fuera. Por lo tanto, si no hay una iglesia local bíblica, se puede predicar, testificar, reunirse en casas, orar, pero jamás violar el diseño de Dios. Eso no puede ser. Las mujeres sencillamente tienen un llamado bíblico muy claro y también muy poderoso: testificar de Cristo, predicar el evangelio, servir en apoyo a la obra misionera, enseñar a otras mujeres y también a niños, ser columna de servicio, de oración y de consagración dentro de la iglesia de Jesucristo, practicar la hospitalidad, tal como lo hizo Lidia en Hechos capítulo 16 y tantísimas otras mujeres también. Ellas ejercieron su labor en el ministerio con humildad y muchísima dedicación, apoyando a la obra de Dios y bendiciendo a la iglesia en grande manera. Pero déjeme decirle que no le es permitido a la mujer ejercer autoridad espiritual sobre la congregación, ni tampoco levantar iglesias en el sentido apostólico. Eso no le fue dado a la mujer, no puede ser. Y tristemente, hoy en la actualidad hay una gran oleada de mujeres que, lejos de seguir ese ejemplo bíblico, se están autoproclamando pastoras y buscan un lugar que Dios no les otorga y que sencillamente es inconsistente con las Sagradas Escrituras. No buscan servir humildemente, sino ser vistas, alabadas y exaltadas. Incluso buscan vivir de la fe de la gente, torciendo las Sagradas Escrituras para su beneficio, a su conveniencia. Y aunque esta práctica es totalmente reprochable tanto para hombres como para mujeres, es una expresión del pecado, señoreándose de la gente a través de estos mal llamados ministros que exprimen a la gente y se enriquecen con los diezmos, que apelan a la ignorancia del pueblo que perece por falta de conocimiento, como hizo Oseas 4:6. Falsos apóstoles y falsos profetas modernos que decretan, establecen, atan, desatan, van al cielo, regresan del cielo, y todo este harto de tonterías que sencillamente no edifica para nada la iglesia. Es una mentira, es un show sensacionalista disfrazado de falsa espiritualidad. Y la iglesia, mis amados, necesita despertar de todo ese letargo, volverse a escudriñar la escritura, porque todo eso, mi amado, que incluye tanto a hombres como a mujeres, son la amplia expresión del cumplimiento de 2 de Timoteo 3, 1 al 5, que dice claramente: escúchelo, pero hay que tener presente, decía el apóstol Pablo, que en los postreros tiempos vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, mis amados, pero negarán la eficacia de ella. A estos
evita. Le decía Pablo a Timoteo, mi amado, hace casi 2000 años. Y déjeme decirle que lo que en aquel momento era una profecía, mire, en la iglesia actual, hoy se está viendo todo esto. Las palabras de 1 Timoteo 3 son una realidad palpable en muchísimos lugares en la actualidad. Mire a su alrededor y vea. Por lo tanto, mis amados, el verdadero llamado de Dios se fundamenta en la humildad y el servicio fiel, no en la usurpación de roles para el cual Dios no ha llamado ni tampoco autorizado de ninguna manera. La Biblia es muy clara al respecto. El Señor no necesita desorden para generarse un orden. Su voluntad es perfecta. Cuando seguimos su diseño hay bendición, crecimiento, testimonio fiel. Cuando lo violamos es todo lo opuesto. Aunque a nuestro criterio nos parezca que lo estamos haciendo con muy buenas intenciones, el corazón es engañoso y perverso. Déjeme decirle que corremos el riesgo de confusión, desobediencia, falsificación de su plan divino. La mujer no está llamada a pastorear, entiéndalo, ni tampoco a bautizar o a levantar congregaciones para establecer iglesias, sino a servir, enseñar a otras mujeres, predicar el evangelio y colaborar fielmente en el cuerpo de Cristo. Todo esto con honra, belleza y propósito eterno. Mis amados, seguimos exponiendo bíblicamente este tema sobre el pastorado y el diaconado femenino. Le exhorto que siga esta serie completa. Yo sé que está bastante fuerte, pero finalmente pues podremos llegar a conclusiones que son totalmente bíblicas, sin prejuicios, con el corazón abierto y con la plena convicción de lo que dice la palabra de Dios, que podemos caminar en la verdad, en el Espíritu, delante de Dios y de los hombres, para que otros sencillamente también sean edificados, pero sobre todo para que Dios sea alabado, adorado, honrado y glorificado. Esto es Lente Bíblico, mis amados, que el Señor le bendiga.